La historia nos contó una mentira piadosa. Nos dijo que el cielo se cayó para justificar el silencio, que una roca de fuego descendió de las estrellas para borrar de un plumazo la soberbia de los gigantes. Fue una narrativa cómoda, una tragedia cósmica que nos eximía de mirar la verdadera oscuridad de la naturaleza. Pero la verdad es mucho más sangrienta, más íntima y aterradora. No fue una roca del espacio lo que terminó con los reyes. Fue el hambre, una ambición biológica que superó los límites de la razón planetaria. La evolución, en su afán por perfeccionar la supervivencia, cometió un error de cálculo fatal. Creó al depredador perfecto, pero olvidó darle un freno. Los hizo demasiado rápidos, demasiado inteligentes y, sobre todo, demasiado hambrientos. En los últimos días del Mesozoico, el paraíso se había convertido en una fábrica de carne. El equilibrio que tomó millones de años en construirse se desmoronó cuando el carnívoro dejó de cazar para alimentarse y empezó a cazar para eliminar competencia. Ya no era una cuestión de sustento, era una purga sistemática. La guerra no era entre especies, era una guerra civil entre estómagos. En las llanuras, donde antes pastaban manadas interminables, ahora solo quedaba el hedor de la muerte rancia. Los raptores, convertidos en arquitectos del caos, no atacaban al cuello para una muerte rápida. Su técnica se volvió quirúrgica y cruel. Atacaban a las patas, despojando de movilidad a su presa, dejándola viva pero incapaz de escapar. Una reserva de carne fresca para un mañana que nunca llegaría. El grito de la presa ya no era un rugido de batalla, sino un lamento de rendición que se apagaba bajo el peso de 1000 colmillos. La ambición del depredador no conocía límites. En un acto de desesperación evolutiva, dejaron de perseguir a los adultos, objetivos difíciles y costosos en energía. Se volcaron hacia el futuro. El exterminio se trasladó a los nidos. Aplastaban los huevos y devoraban a las crías con una indiferencia mecánica, un infanticidio global que cortó de raíz la línea sucesoria de la vida. Fue una ejecución coordinada por el instinto más oscuro. Los grandes carnívoros, aquellos que alguna vez se respetaron por la distancia, formaron alianzas temporales de sangre, pactos de conveniencia entre tiranos para asegurar que ninguna otra boca, ninguna otra especie, consumiera lo que quedaba de la biomasa del planeta. El mundo se convirtió en una carnicería a cielo abierto, donde el sol ya no iluminaba la vida, sino que aceleraba la descomposición. Y entonces ocurrió lo inevitable. Cuando el último herbívoro cayó, cuando el último rastro de verde fue pisoteado por el frenesí de la caza, los dioses de los dientes y las garras se dieron cuenta de su error. Se habían quedado solos en la mesa. El banquete había terminado, pero el hambre seguía allí, ardiendo en sus entrañas como una brasa que no se apaga. La pirámide trófica, privada de su base, colapsó sobre sí misma. Fue en ese momento cuando los reyes se miraron los unos a los otros con una claridad aterradora. Ya no había presas, ya no había comida, solo quedaban rivales, solo quedaba el otro. La tierra fue testigo de una guerra total, una contienda sin precedentes que ningún libro de geología ha querido detallar. Fue una guerra sin ideología, sin territorio, sin propósito más que el retraso de la propia muerte por unas horas más. La guerra del hambre pura. Los titanes, debilitados, con las costillas marcándose bajo la piel escamosa y los ojos inyectados en la locura de la inanición, se lanzaron los unos contra los otros. Eran choques de toneladas de músculo y desesperación que hacían temblar el suelo más que cualquier sismo. La lucha era primitiva,
carente de la elegancia de la casa de antaño. Era un desgarro mutuo, un canibalismo supremo donde se arrancaban pedazos de carne viva bajo un cielo que seguía siendo de un azul insultante. Al final de estas batallas no había ganadores. La escena se repetía en cada continente, en cada valle. El vencedor no tenía fuerzas suficientes para empezar a comerse al perdedor. El esfuerzo de la matanza consumía lo último que les quedaba de vida. El gran tiranosaurio moría sobre el gigantosaurio, unidos en un abrazo de muerte, una escultura de carne y hueso que el tiempo convertiría en piedra. No hubo impacto masivo, no hubo nubes de azufre que taparan el sol, no hubo fuego lloviendo del firmamento, solo el eco seco de una mandíbula cerrándose por última vez en un valle silencioso. Los reyes murieron porque no dejaron nada más que reinar, excepto el polvo y sus propias cicatrices. Esta es la lección que hemos enterrado bajo capas de roca y teorías científicas reconfortantes. No necesitamos una roca de 1.000.000 de toneladas para morir. No necesitamos una catástrofe externa para que todo termine. Solo necesitamos olvidar cómo compartir el mundo y dejar que nuestra eficiencia nos devore. Los dinosaurios no se extinguieron por un azar cósmico, no fueron víctimas de la mala suerte interplanetaria. Se devoraron a sí mismos hasta que no quedó nada más que el eco de sus colmillos chocando entre sí. Creer en el meteorito nos hace sentir seguros en nuestra propia soberbia. Nos permite pensar que la extinción es algo que viene de fuera, un evento fortuito e inevitable. Pero si miramos bien esos fósiles, si analizamos la violencia grabada en sus huesos, veremos la verdad. Ellos no murieron por el cielo, murieron por su propia perfección. La evolución no perdona el exceso, y el hambre, una vez que se queda sin objeto, siempre termina por consumirse a sí misma. Mientras los gigantes convertían el mundo en un matadero, en las grietas de la tierra, bajo las raíces de los helechos calcinados por el sol y dentro de los troncos huecos, otros ojos observaban, ojos pequeños, húmedos, cargados de un terror que se transformaría en paciencia. Nosotros estábamos allí, ocultos en la periferia de la masacre, siendo los testigos invisibles del suicidio de la perfección. Para nosotros, los pequeños peludos que vivíamos del desperdicio y la sombra, el mundo no se estaba acabando, se estaba vaciando,